Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Alondra Salas y yo les voy a hablar sobre la etnografía en la era postdigital, los desafíos y las oportunidades con las que se encuentra dentro del campo de las ciencias sociales. Mi trabajo se encuentra dividido en 8 puntos y comenzaré por el número 1, al que decidí nombrarle etnografía. El doctor Edgar Gómez Cruz menciona que la etnografía es más un estilo de vida, un estilo de aproximarse al conocimiento. Uno de sus comentarios que sorprende es cómo cuando la menciona y que como las otras ciencias sociales la usan, como puede ser la comunicación o bien la sociología, utilizan tanto el término mal como el método de estudio, porque no es solamente realizar como encuestas o formularios por computadora, que logro identificar por mi parte que ese es uno de las paredes por las que él habla, porque la tecnología se ha apropiado del campo y de cierta manera se pierde esa interacción que es importante entre las personas. El conocerlas para poder interpretar sus comportamientos, sus formas de actuar. Y es un punto importante a tomar porque cuando recién comenzó el semestre en antropología, comenzamos a ver cómo es que los primeros autores de antropología eran gente bien acomodada que realmente no salía a campo y solamente, entre comillas, hacía antropología desde sus hogares. Y luego llega Malinowski y hace este cambio metiéndose a campo e interactuando con las personas a las que está estudiando. Entonces, este es un punto a retomar más adelante también porque es importante para la etnografía, la convivencia entre personas para darle una mejor comprensión a sus comportamientos. Al estudiar la carrera de sociología, sí puede ser algo complicado tratar de entender la etnografía porque le hemos mirado muy poco y desde cierta perspectiva sí se llega a pensar que la etnografía es solamente este proceso de salir a campo, de tratar de interactuar con las personas, pero realmente es un proceso que requiere de mucho más trabajo. El punto número 2 con el que estaré trabajando se llama el trabajo de campo en la era digital. Como ya lo mencioné anteriormente, actualmente ya no se necesita, o bueno, es necesario para la etnografía interactuar entre las personas, pero en el campo de la sociología, por nuestra parte, se está acostumbrando a realizar formularios en herramientas de Google y estos son compartidos por redes sociales. En este caso, la interacción ya no es directa con las personas que responden el cuestionario. Entonces, puede ser que no se tenga la certeza necesaria para tratar de interpretar algo porque no estamos siendo parte del campo, es solamente interpretar una cierta base de datos a nuestra manera. El autor, o más bien el doctor Edgar, lo describe de esta forma. Ahora bien, el punto número 3 se llama arquitecturas de la información. En este punto se habla sobre las comunidades virtuales y la identidad virtual. Una comunidad virtual se puede definir como un espacio mediado por un ordenador donde hay una integración de contenido y comunicación con énfasis en el contenido generado por los miembros. Por su parte, la identidad funciona como forma de relación entre grupos sociales, por lo que no existe la identidad en sí o para sí, sino en la alteridad. La identidad determina y está determinada por la posición de los actores dentro de un marco social, por lo que orienta las representaciones y acciones. En el punto número 4 hablaré sobre los retos de lo digital. El doctor Edgar menciona a la cultura digital y a las desigualdades, que en este caso no son solamente digitales. En el primer punto, que es la cultura digital, nos habla sobre una cultura algorítmica, que es realmente interesante porque si nos centramos en las redes sociales, como son Facebook o en este caso durante la pandemia, la conferencia es en 2018, entonces aquí me causaba como un poco de ruido porque actualmente no solamente es Facebook, sino también TikTok, que hemos visto cómo el algoritmo se acomoda perfectamente a nuestros gustos
y un algoritmo es diferente entre dos personas, puede ser totalmente diferente, porque este se va acomodando a los gustos de cada persona. Entonces nos aparecen anuncios de lo que hemos revisado en diversas aplicaciones, algo que buscaste, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon, puede aparecerte en un anuncio de recomendación en Facebook. Entonces es la importancia de estos algoritmos. Él menciona un ejemplo, cómo es que funciona este algoritmo. Por su parte, cuando menciona desigualdades no solo digitales, menciona que como que aún hay personas que no cuentan con servicio de agua potable y no, cómo se espera que ellos estén informados si no cuentan con ese servicio, porque hay redes aún inestables de internet, hay zonas donde no llega, entonces no necesariamente toda la sociedad se encuentra informada aún con la tecnología con la que contamos. El siguiente punto es el número 5, que habla de la capitalización. El doctor Edgar dice que nosotros somos el producto de esto. Como la manera en que el Internet antes se podría decir que era independiente. Y después vienen estas empresas a generar un negocio con la distribución de las redes sociales, el mundo de las redes, el mundo que existe a través de estas ya no es independiente porque pues depende de personas superiores que se encuentran en el poder. El punto número 6 se llama dependencia de la tecnología. Tal vez no en el 2018 porque aún no era tan normal, no estaba tan normalizado el permanecer en el celular, pero a partir del año 2019, específicamente finales de este año e inicios del 2020, comenzamos con la pandemia. Las personas no podían salir de sus casas para convivir con otras personas, entonces este contacto tuvo que ser mínimo, el contacto con personas, y se volvió por redes sociales, por plataformas creadas para la comunicación entre personas. Entonces, aquí comienza a crearse la dependencia por la tecnología. En ciencias sociales también, el análisis de información muchas veces depende de plataformas, en este caso como SPS o Atlas-T también, que son aplicaciones para sintetizar o tratar de analizar e interpretar la información. El punto número 7 es la automatización, que está relacionada con el punto número 6, que es la dependencia de la tecnología. Cuando hablamos de automatización es que todo lo que nos rodea es tecnología. Cuando salimos a caminar, las pantallas que son digitales con anuncios, cuando tratamos de comunicarnos con otras personas, que es mediante el teléfono, cuando vemos televisión como forma de entretenimiento, cuando algo que aquí también se puede mencionar es como por ejemplo la inseguridad que se encuentra actualmente y es el miedo a salir. Entonces esta interacción con las personas por miedo es reemplazada por la permanencia en el hogar y la convivencia entre la tecnología y el ser humano. Dependemos cada vez más de la tecnología para realizar algunas actividades como cocinar, hacer deporte, hacer tarea, como forma de entretenimiento también. El siguiente punto es el número 8 y a este le decidí nombrar la nueva normalidad. En este punto es de una conclusión, pero es un poco también de información que considero importante mencionar. Actualmente nos encontramos rodeados de la tecnología. Comienzan a generarse inteligencias artificiales, las IA, para la realización de tareas de escritos como ensayos, tal vez alguna reflexión, que con la captura de cierta información, no necesariamente tiene que ser muy poca, pero pues, si es muy detallada, se obtiene mucha mejor información. Entonces, aquí es cuando se comienzan a cuestionar qué tipo de carreras o, por ejemplo, ciencias van a comenzar a reemplazarse por ese tipo de tecnologías que el mismo ser humano ha creado. Entonces, es interesante verlo porque
Desde que nosotros ingresamos a la carrera, en nuestro caso sociología, nos hemos encontrado con la escritura de ensayos, de reflexiones, para desarrollar para enseñarnos a reflexionar y a criticar lo que leemos, con lo que convivimos normalmente. Entonces, que vengan estas aplicaciones a querer mover o por lo menos a evitar que los jóvenes desarrollen esta clase de capacidades de reflexión es algo complicado e interesante de entender. La nueva normalidad y la razón de lo por qué lo decidí llamar así es porque todo es pantalla y actualmente por ejemplo, los algoritmos, tanto como pueden tener, como, no son cámaras, ¿no? Pero el doctor lo menciona como cámaras, pero es como el algoritmo se crea para facilitar las cosas a las personas. Ya no es como tener que buscarlos por aparte, es como sencillamente te aparece el producto que crees necesitar o que él cree que necesitas. Y ahí es donde también se crean necesidades falsas que realmente no tenemos, pero que pues por el mismo algoritmo comienzan a repetirse y es como que lo necesito. Los poderes saben perfectamente dónde, cómo y con quién nos encontramos. Es algo que no se puede evitar porque a veces vamos a aceptar términos y condiciones que realmente no leemos. Entonces es importante revisarlos porque pues es información privada que se comparte. Es necesario mencionar que la etnografía necesita que el investigador tenga interacción con las personas, que se le tenga cierto respeto al término y de cierta forma se le deje de faltar el respeto al método de investigación y no darle tanta importancia a las tecnologías de la información en este caso. Si bien sí nos ayudan a sintetizar la información como bases de datos, tratar de unirse más al campo y no dejar solo esta área, porque se está olvidando a la persona. Se podría decir eso. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una era digital, que estamos rodeados de tecnología y tenemos que aprender a utilizarlas con conciencia en el desarrollo de conocimiento. Por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme.